Capítulo 1, y vamos a estar leyendo de los versículos 12 a 14. Por favor, póngase de pie en reverencia a la palabra de Dios, y vamos a leer versículo 12 a 14 de Colosenses. Amén. La palabra de Dios dice: dando gracias al Padre, quien nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado, en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Amén. Amén. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Yo, Señor, durante este tiempo, Señor, que el Espíritu Santo me guíe y sea que mis palabras vengan de tu palabra, Señor. Que Él me guíe en tu verdad y que otra vez que los guíe a cada uno de ustedes a recibir su verdad, de tal manera que sean transformados más y más a Jesucristo, Señor. Que hay un cambio milagroso, Señor, en sus vidas, Señor, a través de la palabra de Dios. Oran por este nombre de Cristo. Amén. Amén, hermano, por tu pasión. Voy a cambiar mi introducción, porque esta mañana yo estaba preparando, repasando mi mensaje. Y cuando estaba repasando mi mensaje, me llegó un mensaje por Messenger de una persona que venía a esta iglesia. Era un jovencito. Él venía cuando empezó a venir, cuando comenzamos la iglesia con su padre. Me recuerda que él era ateo y su padre me llamó varias veces para ir y hablar con él. Y yo me he sentado con él y he tenido discusiones, y hasta me vi al punto de discusiones más altas que deben de hacer, pero eran discusiones sobre el ateísmo y lo que él pensaba, y él renunciaba a la palabra de Dios y todo lo que enseñaba. Yo lo conocía a él cuando era más joven, cuando yo íbamos a Bible Baptist Church, y él creía en el Señor, pero él renunció todo, y él me lo decía ahí claramente, que él no cree en Dios, que eso es todo mentiras, que nosotros estamos siguiendo mentiras, y no había nada que yo le decía que le podía cambiar la mente. Es que yo le daba trataba de dar todas las pruebas bíblicas y no lo aceptaba. Y otra vez, hablé con él varias veces y nunca pude, otra vez, como dicen en inglés, I can never crack that nut. Nunca pude romper ese maíz, o no sé cómo se dice en español, pero nunca pude penetrar su mente. Uno cuando está hablando con él quiere que esa persona entienda la verdad, porque tú ves, y lo digo porque hoy estaba en el mismo tiempo que leí esto, estaba hablando de las tinieblas y la luz, de la luz de Dios y las tinieblas. Y me hizo pensar, ese muchacho en ese momento estaba en las tinieblas, no podía ver la verdad, estaba totalmente perdido y no podía ver la verdad, aunque yo se la presentaba en su cara y le daba pruebas, no podía ver la verdad, porque uno que está perdido no ve la verdad, está en tinieblas, está en oscuridad. Y el Señor otra vez lo llamó. Y ahora él ve la luz. Y me mandó un mensaje otra vez disculpándose por su inmadurez y la manera que él me hablaba en ese tiempo. Y que él estaba otra vez, que Satanás lo tenía dominado. Y él y sus deseos mundanos. Pero eso no era excusa. Pero yo he volvido otra vez al Señor. Y en un lugar donde Él está amado con un propósito, el amor, y Él ama y respeta a sus padres inmensamente.
que le dicen que él debe seguir amando a Jesús. Y es una cosa que él me dijo, él dijo, quería dejarte saber y darte gracias otra vez por no solamente por hablar con él, pero nunca lo menosprecié, nunca le hablé feo, y siempre lo traté lo traté con respeto. Y lo que pasa con los cristianos a veces le gustamos condenar a otras personas que no quieren creer, pero cuando condenamos cerramos puertas. Y tenemos que entender que una persona que está perdida está en oscuridad y no puede ver al Señor. Hasta que él vea la luz del Evangelio, no puede ver al Señor. Y le doy gracias a Dios. Es una alabanza que le damos al Señor otra vez. Tú ves que el Señor fue que lo despertó, el Señor fue que le dio la luz para poder ver el Evangelio. Yo con argumentos, otra vez, maybe el Señor usó lo que yo dije, pero Él está usando su misma palabra para despertar uno. Y tenemos que entender, hermanos, que tenemos un cargo de predicar el Evangelio, no de los resultados. Maybe el resultado se ve 2 o 3 años después, o 5 años después en este caso. Pero tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio, porque no sabemos a quién estamos hablando y cómo va a afectar lo que decimos a esa persona. Y por eso titulé el mensaje, lo que Dios ha hecho por el creyente. El mensaje de hoy es una alabanza a lo que Dios ha hecho por nosotros. Aquí Pablo sigue su oración, dándole gracias a Dios. Y aquí él empieza una sección nueva, que realmente que es uno de los pasajes más bellos de la Escritura. Vamos a que comienza en el versículo 12 y termina en el versículo 23. Y vamos voy a coger varias semanas en esta sección porque es bastante amplia los puntos, pero en estos textos vamos a ver la supremacía del Señor Jesucristo. Él es supremo, porque en estos pasajes Él describe quién es Él y qué ha hecho para el creyente, y necesitamos entender eso. Este es el propósito de este grande pasaje, un pasaje que cubre más que 12 versículos, pero habla de quién es Jesús y qué ha hecho Jesús. Y rápidamente voy a coger una lista de los temas que se hablan en estos versículos. En el texto de hoy vamos a ver lo que Dios ha hecho por el creyente en los versículos 12 al 14. En el versículo 15 habla de la persona de Cristo. El versículo 16 al 17 habla de Cristo como el creador. El versículo 18 a 19 habla de Cristo como la cabeza de la iglesia. Y los versículos 20 a 23 habla de Cristo como el reconciliador de todas las cosas. Tú ves que el enfoque ahí es quién es Cristo. Otra vez, ellos como iglesia no realmente entendía quién era Cristo. Solo tenía que explicarle bíblicamente quién era Jesucristo. Y la grandeza y lo maravilloso que es. Otra vez, por eso tú ves como la historia que le di ahora mismo del muchacho, es que lo maravilloso, gracias, de la salvación de uno, es que no se puede explicar. Es que las bendiciones que Dios me da a mí, o me ha dado a mí, empezando con mi salvación, es que no la puedo comprender ni explicarlas. ¿Alguna vez ha usted atentado de contar todas las estrellas? ¿O ha atentado de contar todas las olas que entran y cuándo paran? ¿O ha tentado de contar toda la arena que está alante de ti en la playa? Es que es imposible contarlo todo, ¿verdad? Porque hay tanto y Dios es tan maravilloso que hay más que nosotros podemos comprender. ¿Cómo es que funciona eso? ¿Cómo es que Dios
creó todo esto y como todo trabaja junto, es más grande que nosotros podemos entender. Obviamente, un intento de probar cualquiera de estas cosas no tendrá fin, si nos ponemos a tratar de buscar fin a eso. Y con ese mismo sentido, si entendemos contar en totalidad las bendiciones que hemos recibido de Dios, nunca vamos a terminar. Nunca vamos a tener un fin. Podemos encontrar un fin de las bendiciones que hemos recibido de Dios. Él nos ha bendecido tan grandemente que no puedo otra vez. Él te está bendiciendo ahora mismo a usted y usted ni lo sabe. La razón que usted puede respirar ahora y estar sentado aquí y escucharme a mí y poder verme a mí es una bendición de Dios. Eso no es nada que tú creaste. Tú tienes la habilidad de guiar y venir aquí porque Dios te dio la habilidad de venir aquí y escuchar su palabra. Ahí vemos la bendición de Dios. Qué maravilloso, hermanos, esa realidad. Cuando nos ponemos a pensar que todo lo que somos, todo lo que vamos a hacer, todo lo que todo lo que yo soy viene de Él. Cuando yo estaba en la oscuridad, yo no podía ver eso. Yo pensaba que yo era todo. Otra vez, es por chance que estoy aquí en este mundo, lo que enseña el mundo. Pero ahora que estoy en la luz, puedo ver que no fue Dios que me dio todo. Y todo lo que tengo viene de Él. Ahí se ve la bendición, hermanos, de lo que ha hecho por nosotros. David mismo concluyó esto cuando escribió en el Salmo 40, versículo 5. Él dijo: muchos son, Señor Dios mío, las maravillas que tú has hecho y muchos tus designios para con nosotros. Diseños para con nosotros. Nadie hay que se compare contigo. Si los anunciará y hablará de ellos, no podrán ser innumerados. No podrán ser innumerados. Déme esa última parte otra vez. Nadie hay que se compare contigo si los anunciará y hablará de ellos. No podrían ser iluminados. No hay número. No se puede otra vez contar las bendiciones, los diseños de Dios. No se puede comparar nada con Él. No hay nada en este mundo que podamos comparar con Él y la grandeza de Él. En el texto de hoy veremos que hay tres cosas que Dios ha hecho por el creyente que son tan grandes que simplemente es imposible comprender en su totalidad con nuestras mentes finitas. Pero si podemos crecer en ese entendimiento y agradecer la profundidad de cómo Dios nos ha bendecido, podemos otra vez conocer Dios mejor. El proceso de la vida del creyente es que conocer Dios mejor. La pregunta que contesta el texto de hoy, hermanos, en los versículos 12 a 14 es: ¿qué ha hecho Dios por el creyente? Y es lo que Pablo quiere que los colosenses entiendan. Entiende lo que Él ha hecho por usted, quién es Él y lo que ha hecho para ti. Y los tres puntos son: Dios nos ha dado una herencia, en el versículo 12. En el versículo 13, Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas. En el versículo 14, Dios nos redimió y perdonó nuestros pecados.
Miremos el primero. Otra vez, lo leímos tan sencillamente. Y yo creo que a veces nosotros miramos la palabra de Dios con tan sencillez que no entendemos la profundidad que está en la palabra de Dios. La profundidad de lo que ha hecho para nosotros. La profundidad que nosotros debemos de meditar en lo que está diciendo estos textos. Por eso a veces podemos tomar un texto otra vez y meditar sobre él y estar horas ahí estudiando y profundizando lo que enseña ese texto. En el versículo 15 es un texto en su totalidad que se puede predicar un mensaje y coger semanas para predicarlo. Quiero que es el 12. Dios nos ha dado una herencia. El 12 dice, dando gracias al Padre que nos ha capacitado para compartir la herencia de los santos en la luz. Dando gracias a quién? Al Padre. Otra vez reconociendo lo que el Padre ha hecho. Él nos ha capacitado para compartir la herencia. ¿De qué está hablando ahí? De la salvación que nos ha dado. La herencia que recibe cada hijo de Dios. Dice de los santos. ¿Los santos en qué? ¿La oscuridad? ¿En las tinieblas? ¿O en la luz? En la luz de Dios. Amén. Pablo quería que los colosenses aprendieran una verdad emocionante, a saber que Dios los había capacitado para recibir la herencia, describiendo que la salvación es una hereda de Dios. Aquí el apóstol está tocando la maravilla, privilegio que pertenece a todo creyente. Dios nos ve como a sus hijos. Él nos ve a nosotros y nos ve como ustedes ven sus hijos. Solo un verdadero hijo tiene derecho de heredar lo que pertenece a su padre. Si usted no es un verdadero hijo, no va a heredar nada del Padre. Lo que va a heredar es el padre de tinieblas, que es Satanás, el infierno. El hecho de que Pablo escriba de esta manera nos dice que él quería que los cristianos en Colosas agradezcan a Dios por lo que Él ha hecho, por los santos, por los creyentes, por lo que conocen a Cristo. La palabra santa simplemente significa alguien que ha sido apartado para vivir su vida para Dios. Nosotros somos santos, todos los cristianos son santos, no solamente en la rema católica enseña que santos son personas específicas que se dan un título. Pero la Biblia nos enseña que un santo es un título dado a una persona que ha hecho milagros. Un santo es cada creyente. Un santo es cada persona que es escogida por Dios y apartada para vivir una vida santa, apartada para Él. Debemos estar caminando en Él. ¿Y lo que sigue diciendo? Caminando una vida para Dios. ¿Quién es? Dice el texto, la luz. Por lo tanto, cuando una persona recibe a Cristo, está entregando y comprometiendo caminar su vida en la luz de Dios. La palabra luz aquí también marca un contraste con la palabra tinieblas que se ve en el versículo 13, que apunta a la vida anterior de uno ser creyente. La terrible verdad sobre el pecado y la culpa personal con la gloriosa verdad sobre Jesucristo como el único salvador de los pecadores ahora se ha revelado con la luz o la claridad que vemos en Cristo. Antes estábamos en tinieblas, en oscuridad, no podíamos ver nada. Alguien te hablaba la verdad, otra vez estaba mencionando un muchacho desde el principio, que el ejemplo que dio el muchacho estaba en oscuridad, no importaba lo que uno decía, explicaba, él se mantenía en oscuridad porque él no podía ver la luz. Y solo la persona que recibe la luz de Dios puede ver
y caminar en Cristo. Un creyente nunca se puede ganar la herencia de Dios. Tiene que ser dada a Él. La luz la recibí de Dios. Yo no me la gané. Yo no, otra vez, no me la compré. Fue dada por la gracia de Dios. Y a la misma vez, ellos podían tener confianza en su herencia porque su herencia no dependía de sus propios valores o sus morales, sino la vida y muerte de Jesucristo, hermanos. Mira cómo dice 2 Corintios 4:6. Dice, pues Dios que dijo, de las tinieblas resplandecerá la luz. El que ha resplandecido en nuestros corazones. ¿Y de qué está hablando ahí? De las tinieblas resplandecerá la luz. Es el que ha resplandecido en nuestros corazones, Jesucristo. Por iluminación del conocimiento de la gloria de Dios, ¿en quién? En el rostro de Cristo. Solamente en el rostro de Cristo podemos nosotros encontrar la luz, hermanos. Y cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes hemos visto esa luz. Podemos ver la verdad. Podemos conocer a Dios personalmente porque estamos andando a través de Él. Estamos caminando en luz. No seguimos en tinieblas. Y tristemente personas que viven en tinieblas siempre están peleando contra la luz. Hay personas que se llaman cristianos y siempre están batallando con las verdades de la palabra de Dios. ¿Cómo un creyente puede estar batallando con la luz? Si la luz es la verdad, si la verdad es clara, yo tengo que creer la verdad y seguir la verdad, vivir la verdad, hermanos. ¿Cómo yo voy a estar defendiendo las tinieblas? ¿No se ve muchos cristianos haciendo eso, hermanos? Segundo punto. Dios nos ha librado del dominio de las tinieblas. Dice el versículo 13. Debemos alabar a Dios porque Él nos ha librado del dominio de las tinieblas. Yo antes estaba en la oscuridad y ahora veo la luz. Y a Dios le demos gracias a Dios y agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Dice, porque Él nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su Hijo amado. El dominio de las tinieblas indica que hay un reino o un dominio de tinieblas. Como hay reino de Dios, hay un dominio o reino de tinieblas. Tinieblas significa exactamente lo que indica. Una persona es incapaz de ver, comprender o conocer porque está en oscuridad. Si tú estás en un cuarto oscuro, hermanos, y se apagan todas las luces y no hay otra vez ventanas o ninguna luz que entra, y tú estás caminando, ¿qué tú vas a hacer? Tropezar. El que no es creyente está tropezando toda su vida, viviendo por su propio acuerdo, no pudiendo ver la luz, camina por su propia cuenta, tropezando todos sus caminos, hermanos. Así caminamos nosotros, tropezando a través de tropezando, hasta que podemos ver la luz y aprendemos que podemos salir de esta oscuridad y seguir esa luz para salirnos y caminar fiel en Él. Esta es la situación misma del hombre natural y el hombre que no ha sido liberado o rescatado del mundo de tinieblas de Dios. El hombre de las tinieblas no sabe quién Él es. Él no sabe que Dios lo creó. Él cree que fue creado por chance o por una explosión, cualquier otra razón, pero que Dios lo creó. El hombre de tinieblas no sabe de dónde viene. Él no sabe que su origen viene de Dios. El hombre en tinieblas no sabe dónde está, porque este mundo fue hecho para Dios, está hecho por Dios,
para los propósitos de Dios y no entiende otra vez dónde Él está. Este mundo es temporario, otra vez no es eterno, y Dios tiene un propósito porque hizo este mundo y no puede entender esa realidad. No entiende que este tiempo es limitado. Ellos están tratando de salvar el planeta, pero no se salvan sus almas, hermanos. Y no sabe dónde van. Es que no sabe dónde van. Pregúntale a uno que no conoce a Cristo dónde es que va a ir cuando muere. Y te dan muchos razonamientos. Algunos se desaparecen a través de como dicen los testigos de Jehová, paran de existir. Algunos creen que van a purgatorio. Algunos creen que otra vez que van a un paraíso. Algunos creen que todo el mundo va a ir al cielo. Algunos creen que reencarnación, que vienen para atrás con otra persona o como un animal o una mosca. Es que tú le preguntas a las personas y te van a diferentes, porque la cosa es que no saben. Ellos están en oscuridad, ellos les dan razonamientos de personas que están en oscuridad, están en tinieblas, hermanos. Ellos nunca podrán ver más allá que las tinieblas. No pueden. Es que no pueden ver más allá de las tinieblas. Nunca conocerá la verdad de su mundo y su mundo sin Cristo. Es que nunca la podrá ver. Nunca la podrá ver. He tratado de convencer a una persona que no conoce a Cristo de la verdad y te sigue argumentando y argumentando. Es que nunca, ellos como están en oscuridad no pueden ver esa luz. Y esa es la razón por qué las gentes que viven en tinieblas luchan tanto contra Dios. Porque si Dios es verdadero y si Jesucristo, la verdad de Jesucristo es verdad, después yo estoy en error y voy al infierno. Yo prefiero creer otra mentira, o una mentira, otra mentira. Yo prefiero creer una mentira que la verdad, porque si yo creo en la verdad, yo veo que mi vida no está en línea con lo que enseña la palabra de Dios, que es la verdad. Y después yo estoy realmente condenándome yo mismo. Y estaba hablándole a un señor una vez, presentándole el evangelio, y yo le pregunté a él, entonces, si él conoce a Cristo. Él dijo que sí. Y me puso a decir todas las cosas que él estaba haciendo en la iglesia, y cómo él servía, y por todos estos años, pero él se desvió unos años y ahora está regresando para atrás. Y yo le pregunto, ¿tú conocías a Cristo? ¿Y cómo es que tú pudiste estar afuera tantos años y caminar en tanto pecado y nunca te molestó? Vamos a leer la palabra de Dios. Y le enseñé versículo a través de versículo a través de versículo que habla de la salvación. Yo le pregunté a él, ¿tú eras cristiano? Y dijo, después de leyendo todos esos textos, yo no era cristiano. Y tuve con la palabra de Dios le habló a su corazón y pudo ver la luz. Muchos otra vez dicen que sí y se quedan en la oscuridad. En ese día Dios otra vez dejó que la palabra de Él abriera los ojos de esa persona y pudo ver la luz. Y vio un cambio. La cosa cuando uno es un verdadero cliente hay un cambio inmediato y no reversa para atrás. John MacArthur dice que no somos liberadores del poder de Satanás de manera progresiva. Tan pronto cuando pusimos nuestra fe en Cristo, fuimos liberados. 2 Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora han sido hechos nuevas.
yo ya no soy la misma persona. Hay un cambio radical en cada creyente que ve la luz de Cristo. Y si no has visto un cambio en tu vida radical, después otra vez tú sigues en las tinieblas. Si tú sigues defendiendo los pecados del mundo, otra vez tú sigues en las tinieblas. Una persona que ve la luz, otra vez ve la luz y camina en la luz. No sigue en las tinieblas, hermanos. Un creyente no necesita ser liberado del poder de pecado o de Satanás. ¿Sabes por qué? Porque fuimos liberados a través de nuestra fe en Jesucristo. Si yo fui liberado, ya el dominio de Satanás no tiene nada sobre mí. Yo soy liberado. Un cristiano no puede ser atado por Satanás. Un cristiano tiene poder sobre Satanás en Cristo. En Cristo, hermanos. En Romanos 6:2. Voy a leer 6:2, 7 y 11 por no leerlo en completo, pero estos textos hablan otra vez del cambio que debe ver un cristiano. Esto es un cambio radical, hay un cambio en tu vida. Y si no hay un cambio en tu vida y tú sigues tus pecados, tienes que preguntarte si tú eres un hijo de Dios o eres nacido de nuevo. Este texto habla de uno que es nacido de nuevo. Y Romanos 6:2 dice: de ningún modo nosotros que hemos muertos al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Cómo un cristiano que ha muerto en sus pecados puede seguir viviendo en él? No es posible. Porque otra vez, ahora que yo estoy en la luz, ando en la luz, ya no ando en tinieblas. Sí, un cristiano puede caer a ver cuándo, pero un cristiano no camina en tinieblas. No camina en tinieblas, hermanos. Camina en la luz. Tienen que entender, uno que cae temporalmente es uno que cae temporalmente en pecado, pero no camina en pecado. ¿Entiendes? Es diferente caminar en pecado. Si yo camino en pecado, quiere decir que yo estoy caminando en tinieblas. Y un cristiano no puede caminar en tinieblas. Dice el 7, porque el que ha muerto ha sido que libertado del pecado. Yo soy libre, soy redimido, fui comprado por la sangre de Cristo. Ya no hay otra vez. Ya estoy liberado, el pecado no tiene dominio sobre mí. Un cristiano no puede ser, otra vez, no puede vivir en, como dicen en inglés, bondage, él no puede. Está liberado, tiene el poder de Cristo morando en él. Yo tengo todo el poder de vivir una vida victoriosa, hermanos. Yo no puedo seguir viviendo en tinieblas. En Romanos 6:11 dice: así también ustedes, considerándose muertos para el pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Entonces, la Biblia es clara, hermanos. Nosotros estamos muertos a pecados y vivos en Cristo. Muertos a pecados y vivos en Cristo. Liberados del pecado, libertad en Cristo. Es que la Biblia es clara, ¿no? Una persona que es nacida nueva no sigue viviendo como vivía cuando estaba en las tinieblas. No puede. Es que no puede, hermanos. Y si sigue andando en tinieblas, no es un verdadero hijo de Dios. Y si tú sigues andando en tinieblas, tú no eres un hijo de Dios. Por eso lo que somos hijos de Dios, debemos darle gracias y agradecer lo que Él ha hecho por nosotros. Esto es pasaje de agradecimiento de lo que Él ha hecho en la vida de cada uno de nosotros que nos llamamos creyentes. Pero también podemos reflejar y ver si estamos caminando fielmente en la palabra de Dios, como enseña la palabra de Dios. Pues la palabra es clara, hermanos. Tercer punto. Dios nos redimió y perdonó nuestros pecados. El 14 dice: en quien tenemos redención, el perdón de pecados. Ahora, la palabra redención significa enviar, liberar, dejar ir. La palabra en el Viejo Testamento era
representaba cuando uno compraba un esclavo que era familiar de él y lo redimía. Otra vez, si a Ramón cogió dinero prestado y ahora está viviendo como esclavo de una persona, yo siendo hermano de él puedo redimirlo y pagar la deuda de él. Redimir es pagar la deuda que él debe. ¿Para qué? Para él ser librado. Es lo que quiere decir redención. Redimir es pagar la deuda de una persona para que esa persona sea ¿qué? Librada. Y también vemos la palabra perdón. Somos comprados del perdón de nuestros pecados. Y pecado otra vez es una transgresión, apostasía contra Dios. Cuando uno otra vez rompe la ley de Dios, es pecado. Cada vez que yo tengo un pensamiento mal, es pecado. El pecado es una transgresión contra la palabra de Dios. Todos los hombres han roto y pecado la ley de Dios, ¿no? Si ustedes han podido vivir la ley perfectamente, lo voy a llamar Jesús, porque Jesús fue el único hombre que pudo cumplir la ley completamente, ¿no? Y el castigo por su violación es que la muerte eterna. Cada persona que vive que está andando en sus pecados, que están en oscuridad, deserven la muerte eterna de Dios. El castigo eterno del infierno. Pero Dios en su amor nos dio su Hijo. Y por la sangre de Jesucristo, Él nos trae, como dice el texto, el perdón que nosotros no deservíamos. El perdón que he recibido de Cristo no lo deservo. Cristo me redimió a mí de mis pecados. Él me perdonó a través de ¿qué? Su sangre. Él me compró a través de su sangre. Y Jesucristo, a la misma vez, cuando Él tomó mi lugar, Él se hizo un sacrificio en mi lugar. Y cuando Él se hizo un sacrificio en mi lugar, a través de su sangre en la cruz, Él tomó mi lugar y también tomó toda la ira de Dios encima de Él. Él recibió el castigo que yo me merecía. Cuando Él me redimió otra vez, Él pagó el costo de mi perdón. Y el costo del perdón, el costo de mi pecado fue que su sangre, su muerte y sangre en la cruz. Y esa muerte y sangre en la cruz cubre todos mis pecados. Y si eso cubre todos mis pecados, ya yo no vivo en la carne, pero vivo en Él. Por eso yo no puedo seguir caminando en las tinieblas, porque soy una nueva criatura en Cristo, hermanos. Y Él pudo hacer esto, ¿por qué? Porque Él era el hombre perfecto, ideal. Él pudo vivir esa vida perfecta que ustedes nunca podrán vivir. Él es el sacrificio perfectamente aceptable de Dios. A todo que realmente pone su fe y cree en Jesucristo y que Él murió por ellos, ellos reciben esta gracia de Dios. La gracia de Dios no es algo comprada, es algo que uno recibe de Dios. Dice la palabra de Dios, el que cree y pone su fe en mí es salvo, ¿no? ¿Y qué quiere decir fe? ¿Qué quiere decir creer? Cree que Jesucristo es el Señor de tu vida. Otra vez, creer no es obra, creer es poner su fe en creer la realidad de lo que enseña la palabra de Dios, que Jesucristo es Señor, Él es Dios, Él vino y murió por mis pecados, Él tomó el lugar mío.
Y otra vez, Él murió y resucitó y pagó el precio por mis pecados. Yo pongo mi fe que eso es verdad, en esa realidad. Yo no pongo mi fe en otras cosas. Yo pongo mi fe en Jesucristo como Señor. Eso es diferente, hermanos, porque hay muchas personas que hoy enseñan que uno más que tiene que tener fe. ¿Qué quiere decir que tenga fe? No, tiene que tener fe en Jesucristo como Señor. Y si no tienes fe en Jesucristo como Señor, que otra vez, si Él es Señor de tu vida, es que tú lo estás siguiendo a Él. Porque Él es Señor. Yo no soy Señor, Él es mi Señor. Y yo lo sigo solamente a Él, hermanos. Y si Él no es Señor de mi vida, después yo no lo sigo a Él, yo sigo en las tinieblas. ¿En qué tú tienes tu fe? ¿En qué tú crees? No, otra vez, cuando una persona dice más que tiene que tener fe, pregúntale, ¿fe en qué? ¿O en quién? Pues si tu fe no está en Cristo como Señor, tu fe otra vez es una fe de tinieblas, hermanos. Es una fe oscura, una fe otra vez que no es real. Tenemos que reconocer esa verdad, hermanos. Y hay muchos hoy que creen que son personas de fe cuando realmente son personas andando en tinieblas. Por eso tenemos que seguir viviendo, seguir predicando el Evangelio, hermanos. Quiero concluir con estas palabras. Considere por un momento que nuestras vidas son como un libro de cuentas. Nuestro pecado es un débito, una deuda. El sacrificio de Cristo es un crédito, un pago a esa cuenta. El sacrificio de Cristo borró completamente la deuda de nuestro pecado. Se pagó nuestro pecado en su totalidad, pero tenemos que primero recibir el regalo del sacrificio de Cristo para tener una cuenta limpia y nueva. Amén. Y también la palabra de Dios nos dice, quiero cerrar con este texto. En 1 de Juan 2, 1 a 2 dice: hijitos míos, les escribo estas cosas para que no pequen. Y si alguien peca, otra vez, reconociendo que vamos a pecar, tenemos abogado, y vemos en el capítulo 1 que el que peca debe de confesar su pecado, uno debe de arrepentirse de su pecado, de acuerdo de 1 de Juan 1, 8 y 9. Dice, y si alguien peca, tenemos que abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino para los de todo el mundo entero. Jesucristo es ¿qué? Nuestro abogado. Eso quiere decir que cada vez que yo peco, Él está peleando con Dios. No, Él no está peleando, Él está abogado. Y la palabra se puede traducir intercesor. Otra vez, Él no está peleando. Él, a través de su sangre, cubre nuestros pecados. Tú no pierdes la salvación, hermanos. Si tus pecados están cubridos por Cristo, están cubridos por Cristo. Él es abogado, intercesor de todos mis pecados. Pecados pasados, presentes y futuros. Él es mi abogado de todos mis pecados. ¿Por qué? Porque Él dice aquí, Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, dice el versículo 2. ¿Qué quiere decir eso? Que Él es la propiciación, que Él tomó toda la ira de Dios en nuestro lugar por nuestros pecados. Por eso, otra vez, todos mis pecados están pagados por Cristo. Y tenemos que entender esa realidad en nuestras vidas. Tenemos que agradecerle a Dios por la salvación que nos dio en Jesucristo. Y si usted no ha puesto tu fe en Jesucristo, este debe ser el momento de hacerlo. Nunca esperar para mañana lo que uno puede hacer hoy, hermanos. Es que si Dios te está llamando, si tú otra vez, si por primera vez tú ves la luz de Jesucristo, este es el momento de tú recibirlo como Señor y Salvador de tu vida, hermanos. Y mi esperanza es que cada uno de nosotros aquí y cada persona escuchando sea hijo de Dios.
pueda otra vez agradecer a Dios por todo lo que Él ha hecho por ellos, agradecer a Dios por la herencia que Él ha dado, agradecer a Dios por liberado del dominio y de las tinieblas, y agradecer a Dios por ser redimido y perdonado de sus pecados. Oremos, hermanos. Padre Santo, Señor, gracias por tu palabra. Gracias otra vez, Señor, por lo que enseñas en tu palabra, Señor. Qué fácil nos olvidamos, Señor, de lo que tú has hecho, Señor. Y vivimos en nuestras vidas otra vez sin meditar y recordar quién tú eres y lo que tú has hecho por nosotros, Señor. Yo oro, Señor, que hay uno aquí, si hay uno aquí que se ha desviado o otra vez ha pecado, Señor, que este sea el momento que se arrepiente, Señor, y busque de ti, Señor, y se alinee otra vez contigo. Y también oro por los que no te conocen, Señor, no han visto la luz, que han vivido en las tinieblas toda su vida, nunca he visto la luz, Señor, no conoce cómo es la luz, quién es la luz y por qué vino la luz. Que tú por primera vez abres sus ojos, Señor, para que ellos puedan ver esa luz, Señor. El Señor Jesucristo. Y en su nombre oramos. Amén. Amén, hermanos.